Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del Pelonazo Carrera. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar continuando con lo que es Python en 3D usando el OpenGL, esta librería que bueno, sabemos que es más cómoda para lo que es 3D que lo que era el Pygame que estábamos usando. Tengan sus bebidas a mano y bueno, comencemos. En el vídeo pasado habíamos visto cómo ir armando, en los vídeos pasados, ¿no? Cómo ir armando este código que les muestro acá, donde nosotros tenemos una pantalla con las flechitas, podemos girar la cabeza y con WASD podemos mover, ¿no? Entonces si con la Q para arriba, con la E para arriba y con la Q para abajo. Entonces se ve como el cubo se va trasladando, digamos, dibujando correctamente. Ahora lo que viene a continuación es hacer algunos cambios en esta forma, o sea, tomar esta forma de dibujar para empezar a hacer un mapa, digamos, o algo que uno pueda manejar fácilmente. Entonces para eso lo que vamos a tener que hacer es generalizar primero que nada un poco esta función. En esta función nosotros, si recuerdan el código anterior, que lo tienen en la parte 2 del video de Python OpenGL, podemos ver que a esta función cubo la llamamos en el while principal, en el main, donde las líneas dicen esto, ¿no? Cada vuelta lo que se hace es se limpia, se usa la posición, esta es la posición del cubo que nosotros definimos arbitrariamente, y esta es nuestra posición, que es la que variamos cuando tocamos las flechas. Entonces a esos dos vectores los restamos y le aplicamos una transformación. Entonces, como podemos ver, lo que habíamos hecho era bastante manual, definíamos a mano la posición. Entonces, como se puede ir previendo, esto va a ser un paso general. Esto va a ser algo que uno podríamos decir, ¿no? Que si nosotros definimos una función que sea algo así, entonces podemos hacer esto, la llamamos función pintar y sabemos que le tenemos que pasar dos posiciones, una a la del objeto, otra a la nuestra, nuestros ángulos según para dónde miramos y nombre por decir qué es lo que vamos a pintar, ¿no? En este caso, para especificar que si yo le paso cubo, es que quiero pintar un cubo. Entonces ahora sí le pongo posiciones, le paso nuestra posición, nuestros ángulos y le digo cubo. Bueno, entonces podemos hacer esto. Y al correrlo tenemos el mismo resultado de antes, solo que ahora esta función pintar le indicamos que vamos a... Ahora esto lo podemos mejorar también todavía más, que lo que tenemos que hacer es, ya que nosotros no nos interesa dibujar un objeto sino dibujar un mapa, lo que tenemos que hacer ahora es tener en cuenta que estas son como las funciones bloque, ¿no? Los bloques principales de los cuales partimos y con los que podemos hacer objetos, ¿no? Podríamos hacer una casa o un cuerpo humano un poco cúbico o entre cubos y círculos y paredes, por decirlo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, a esta parte donde llama los vértices, tener en cuenta que acá esto nos da 3, o sea, esto es una lista que si yo le pongo el 0, estoy solo dándole el primer valor, si pongo 1 estoy dándole el valor i, y si pongo 2 estoy dándole el valor c. Entonces acá lo que tenemos que definir es al cubo ancho, largo y alto. Entonces para eso simplemente acá ponemos el 0 y lo multiplicamos por ancho sobre 2. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser, tiene que ser un entero, si no me equivoco, no sé. Bien, entonces bueno, ahí le damos este valor. Entonces a la coordenada x la multiplicamos por el ancho. Ancho sobre 2 porque el cubo en realidad hace 1 para la derecha y 1 para la izquierda, entonces hace 2 de longitud total, ¿sí? Entonces para que tenga un ancho al final
de lo que le pasamos acá tiene que ser medio ancho para la derecha, medio ancho para la izquierda, y ahí tenemos el ancho entero. Y lo mismo hacemos con las otras dos coordenadas. Y ahora tenemos que repetir eso para la superficie. Copiamos esto y lo pegamos. Entonces ahora vamos a ver si esto funciona. Entonces a esto vamos a pedirle agregar que pase esos tres valores. Esos tres valores nos va a pasar acá. Entonces pintemos uno en un lugar y hagamos uno, no sé, de 10 por 10 por 10, no, por 20, y otro de 2 por 2 por 2. Ahí, claro, no aparecía en la pantalla, pero una vez que me muevo veo este primer cubo ahí, y si giro la cabeza a la derecha, acá está el otro. Ahora es un poco incómodo esta forma de moverse, pero ya lo vamos a mejorar. Entonces de esta forma generalizamos lo que es la forma de escribir un cubo a también poder estirarlo, agrandarlo o achicarlo, ¿no? Al cubo también le podemos agregar una suerte de ángulo propio, ¿no? Ya que esté girado hacia alguna posición, para lo cual habría que agregar estas pequeñas líneas, ¿no? Que antes de dibujar, o sea, esto es simplemente aprovechar las rotaciones y si hay un ángulo propio distinto de cero, entonces aplica esas rotaciones antes de dibujar, y si las aplica antes de irse tiene que deshacerlas. Entonces de esta forma, si le pasamos algún parámetro ángulo cero son dos, ¿sí? Es una lista con dos ángulos, el horizontal y el vertical, que como siempre, bueno, esos problemas de editar. Bueno, ahí corre bien, se quedó vuelta, pero bueno, se puede ver que está todo bien dibujado. Ahora, esta misma generalización hay que hacer con cualquier objeto que uno vaya definiendo, ¿sí? Esto fue un cubo, si queremos hacer una pirámide lo tenemos que definir, ¿no? Y darle estas libertades de la base, la altura, la orientación. Ahora acá les dejo también, esto sería el código para hacer un ground, le puse, pero un piso es solo una de las caras del cubo. Entonces uno simplemente define un ancho, un largo. Bueno, acá le agrego el color. Es más, al cubo también le podemos agregar el color, ¿sí? Simplemente acá en la parte de las caras, en quads. Bueno, acá tenía esta cosa de que vaya aumentando el color en cada cara y que haga el color, pero simplemente vamos a definir color acá, color acá. O sea, lo que estamos haciendo es que el color se lo indicamos a la función pintar y la función pintar se lo indica a la función cubo. Entonces acá simplemente le ponemos esto de los colores. Recuerden, los colores son de este tipo, son números, son tuplas con valores entre 0 y 1. Este es el R, el G y el B, ¿sí? Pueden ser 1, 1, 1 es lo máximo, como este, que sería un blanco. Este igual pueden hacer algo más ordenado, como llamarle, hacer una matriz, una biblioteca, donde llamen, no sé, verde y así, ¿no? Y van haciendo, podemos hacer esto entonces, para que se entienda, ¿no? A qué estamos llamando color. Entonces ahora sí, este es azul. A ver, entiendo que no se entiende muy bien porque las líneas encima son verdes y no se ve las líneas. Porque las líneas quedan del color del otro objeto, me parece. Pero bueno, se ve que tendríamos que definir un poquito antes el color, así ya afecta también a las líneas y no tenemos este problema. Es más, a las líneas les ponemos el negro para que directamente salgan negros. Bueno, entonces ya tenemos el cubo definido con color y todo. Ahora lo importante
también es definir algunas otras cosas como una superficie horizontal que le damos su posición. Esto es los ángulos nuestros. Esto es porque está rotada en alguna dirección el color, y como es un plano solo tiene ancho y largo, no tiene altura, así que solo tiene dos valores posibles para definir ese plano. Entonces es lo mismo que hicimos con el cubo, solo que ahora simplemente tenemos la parte de quad, ni siquiera le hacemos líneas, y tenemos el ground vértices, que son, bueno, todos los vértices del piso, que serían, a ver, estos de acá, ¿no? Para un piso necesitamos una sola cara, que es 0, 1, 2, 3, o sea, el punto 0, 1, 2 y 3, y esos puntos son estos, ¿no? En la altura I, todos ceros. Le puse el 2, en realidad podría haberle puesto el 1, así mantenía esto de que los anchos y los largos definen el tamaño de nuestro objeto. Pero bueno, en esencia es exactamente lo mismo. Ground 2 es exactamente igual, solo que está hecho ya vertical, o sea, hace entre X e y un objeto más que es la esfera, que es más sencilla, solo tiene una posición, un color y un radio. Y la esfera se dibuja con estas dos líneas, se define esto y se hace una esfera del radio que uno desea. Y esto es la cantidad como de elementos. Esto, si lo suavizamos, se va a ver una esfera más hecha por rectas, pero lo vamos a dejar en 50, que es una buena cantidad la deja bien esférica. Es más, podríamos bajarle a 30 a ver qué pasa. Ahora a nuestra función pintar le tenemos que indicar más posibilidades, ¿no? Tenemos las posiciones que le damos, nombre, ancho, largo y color. Ahora, con nombre, ahora ya sabemos que puede haber más de un nombre. Si el nombre es ground, entonces hace otra cosa. Si el nombre es ground 2, hace otra cosa. Y si es una esfera, hace una esfera. Entonces esto va a ir variando un poquito según si es un piso o si es una esfera o si es un cubo, porque nosotros en los ground solo tenemos color ancho y alto. A ground le dejamos ancho y largo, a ground 2 ancho y alto, y a esfera le dejamos ancho. En realidad acá ya sabemos que solo vamos a usar, o sea que esto es el radio, por ejemplo, pero para que acá use este valor primero que le damos, o sea, esto siempre hay que mandarle todos los datos, ¿no? Pero según el nombre que definas, va a usar todos o va a usar solo dos. Entonces esto nos va armando la variedad en la función. Ahora, nosotros cuando llamamos a pintar, podríamos, por ejemplo, la esfera y vamos a hacer un ground, vamos a hacer un color que sea el marrón. Para poder hacer un ground que sea marrón, le vamos a dar un tamaño, no sé, 200 por 200, y la posición va a ser en, ay, perdón, esta posición es la nuestra, esa no se toca, menos 10, 0, 0. A ver si esto corre. B, ángulo 0. Claro, ángulo 0 nos lleva. A ver, vamos a ir a la esfera un momento que me lo olvidé. B, color y radio. Ok, tampoco los nuestros. Ok, ahora sí. Ok, entonces ahora tenemos el cubo. Arriba de ese cubo tiene una esfera. Los colores varían. Tenemos esto, ¿sí? Y tenemos, bueno, el piso en la posición. Ok, entonces de a poco estamos teniendo como el mapa que vamos queriendo, ¿sí? Bueno, entonces antes de seguir voy a armarme un objetito tree, un árbol, va. El árbol tiene, bueno,
estos son los datos de siempre, tiene un largo, digamos una altura, que es la que lo va a definir. El árbol va a estar definido por la posición del piso, ¿sí? Esta es nuestra posición y esta es la posición del objeto, ¿sí? El árbol le doy solo una longitud, digamos. Básicamente lo que va a hacer esto es hacer lo que hacemos siempre, de ir a la posición del objeto. En base al largo le vamos a decir que 2/3 del largo los use para el tronco y 1/3 lo use para la esfera, y el grueso va a ser siempre un 3% del alto, por darle un valor, pero no va a ser menor a 2. Entonces lo que hacemos es simplemente dibujar cubos, un cubo y una esfera de los tamaños y las longitudes y las posiciones que hablamos. Si se fijan acá, la posición es 0 porque ya nos ubicamos en el lugar y ya hicimos como todo lo que es traslación y rotación, ya está realizado. Entonces solo falta donde estamos dibujar el cubo y con el radio que es el L2, ¿sí? Y esto un poquito más arriba de la mitad del tronco más el radio. Pero bueno, básicamente esta función lo que va a hacer es dibujar un árbol entero en la posición que le indicamos. Por ejemplo, esto tendría que colorir. Entonces ahora cuando llamemos a un árbol le vamos a pasar estos valores. Ahora si yo cuando llamo a pintar dibujo adelante nuestro un árbol, el árbol solo tiene una longitud que usa, que es la primera, no tiene color, así que bueno, da igual que le pasemos un color o no. El largo, está todo bien. Nuestra posición, acá fíjense, esto justamente lo voy a poner así, pero estaba hecho un poco para eso, para que ahí le pongamos una función que indica dónde está el piso y lo dibuja en el piso en esa posición. Eso ahí estaba mal, solo en unos paréntesis. Ok, acá el color está distinto, está bien, y acá está distinto. Bien, entonces, bien, bueno, me parece que el piso -10 no estaría aún funcionando. Vamos a dejarlo en 0 el piso, en 0, a ver si vamos a darle un color distinto al árbol. Creo que lo estoy pasando mal. Bien, tener cuidado con eso. Acá hay que prender la que realmente lea. Está aprendiendo otra coordenada. Entonces, bien, ahora se puede observar que sí se pintó efectivamente un árbol en nuestra cara y bueno, tiene esa forma. Ahora hay un detalle acá que se puede observar, que no estaba todo bien ordenado. Nosotros cuando llamamos a esta función deberíamos llamar primero a aquellos objetos que estén más lejos, de modo que primero se dibuje eso y si hay algo más cerca que tapa, se dibuje después, porque si no, si yo dibujo lo más cercano primero y después dibujo el fondo va a estar tapando. Para eso, entonces, todos estos objetos tienen que estar metidos en una lista de posiciones de objetos y entonces tenemos que, antes de dibujarlos, ordenarlos, o ordenar cómo los vamos a dibujar en base a la distancia. El que esté más lejos, primero, y el que esté más cerca queda para el último. Entonces de ahí que vamos a hacer lo siguiente. Como les decía, a estos objetos que estamos acá pintando, o sea, esto va a ser una función, lo que haga este recorrido. En realidad lo vamos a usar la función que ya tenemos y vamos a armar una cosa como esta, ¿no? Un archivo de texto que tenga todos los objetos del mapa y entonces que esto sea leído a la biblioteca del código, se meta esto en una variable. Esto para que uno pueda más fácilmente ir dibujando, imaginándose y escribiendo acá lo que quiere poner. Entonces ya esto va a quedar en otra función. Bien, vamos a llegar a algo como esto. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, acá adapté un poco, cambié algunas cositas solo para tener bien el orden de estas cosas y cómo se los paso después en la función.
pero tenemos acá, bueno, el cubo, los dos ground, la esfera, y bueno, acá me hice un objeto más que va a ser algo así como nuestra mano, digamos. Esto no se traslada, no se hace esto de hacer y deshacer las matrices de traslación habitual, porque en realidad esto está siempre fijo en nuestro cuerpo, entonces siempre no hay que deshacer nada, siempre tiene que estar en la pantalla. Para eso, lo único que le indicamos es, si nosotros apretamos el clic, va a entender que attack se accionó, y en ese caso attack va a ser 1, me mueve un poquito la mano como para hacer algún efecto, ¿no? O sea, esto lo que hace es mover un poco, rotar un poquito la figura que estoy eligiendo. Esa figura la llamé exe, ¿no? Es como, son unos vértices de un triángulo, una cosa parecida, que os voy a mostrar. ¿Ven? Es una especie de triángulo con un poco más de, con una línea en el medio, con nada, para darle un poquito de detalle. Y si pueden ver, yo estuve haciendo un archivo txt donde tengo cubos y círculos ahí puestos, entonces bueno, los árboles y el piso. A veces esto medio que falla, y con la edité un poco los controles para moverme y con el mouse poder girar lo que es la cámara. Esto ahora se los muestro, pero ya lo hicimos en otros tutoriales, entonces tampoco quería detenerme mayor tiempo en eso. Bueno, entonces ya para terminar con este video, si tenemos el archivo generado STXT como este, lo que vamos a hacer acá es que esta función vea en el TXT, me guarde estas cosas en estas listas, ¿no? Estas son listas donde cada fila salta una fila, donde lo que hace es, bueno, mete todo esto en una variable que es la de nombres, mete todas las posiciones X en una variable que es posiciones X, y así con todas las columnas. Después acá simplemente me empaqueta la posición X y Z en una sola variable que es posición, que es una lista, y lo mismo con los colores. El color RGB los empaqueta en un color, en una tupla. Entonces acá lo que hace es a todos los objetos, menos el primero que entiende que es el piso, ¿sí? A todos los objetos les va a calcular, esta es la cuenta que siempre hacemos al principio para ver dónde estaría el objeto en nuestra perspectiva, y ese es el vector resultante. Ese es el que nos interesa, la distancia en Z, que está adelante hacia nuestra dirección de visión. Entonces, si esta distancia las vamos a ir guardando, o sea, si justo es el objeto 0, no importa, la guardamos como el objeto piso, pero para el resto lo que vamos a hacer es guardarla en distancia, ¿no? En una matriz de distancia, y guardar ese índice, ya que vamos a afectar a los índices en base a la distancia. Entonces hacemos esto, que lo que hace nada es hacer una especie de junta para que estén relacionados esto de distancia e índices, ordena eso que está todo junto, ordena es agarrar el primer objeto, o sea, ordena tanto distancia como índices, pero en base al primer objeto, que es distancia, y lo ordena de menor a mayor. Como nosotros vemos hacia los negativos, ya está bien así, el más negativo es el que está más lejos y el mayor es el que está más cerca. Y ahora lo descomprimimos con esta otra línea, entonces volvemos a tener las mismas listas que teníamos, pero ahora ordenadas en base a la distancia. Y agregamos como primer objeto el piso, ya que lo primero que se dibuja es el piso, que va a estar tapado por todo el resto de cosas. Ahora, si la distancia del objeto nos llega a 0,1, o sea, si nosotros estamos acá y miramos hacia allá, este sería como el 0, esto es el, no sé, menos 1000,
Y si hay algo un poquito atrás, vamos a llamarle el 0,1. O sea, los positivos es hacia allá. Entonces lo que digo es, si algo está por acá, o sea, su distancia es mayor a 0,1 hacia allá, no hace falta ni dibujarlo, ¿sí? Pasamos. En cambio, si está adelante, o sea, si esto no se cumple, entonces lo dibujamos como hacemos siempre en todas las veces que dibujamos. Esto es porque el coso te lo lee con tipo bytes, entonces esto lo pasa tipo texto, digamos. Pero bueno, entonces acá de esta forma lo que hicimos es a los objetos los ordenamos por la distancia. A esa distancia la usamos para ordenar el índice de los objetos, como los dibujamos, y ahora sí recorremos esa lista de índices y los dibujamos como quedaron ordenados. Entonces ahora sí, señor, tenemos esto que les estaba mostrando, de que hay algo en la cuenta que está un poquito rarito acá. Es más, le agrego que el índice sea distinto a 0 porque como vimos, el 0 lo agregamos y es el piso. Entonces si es 0, no me importa que esté adelante o atrás, dibújamelo porque el piso siempre se ve. Entonces ahora sí el piso no me lo saca en ningún momento. Y bueno, acá vemos que al objeto lo podemos rodear. ¿Por qué hicimos esa cuenta anterior? Porque ahora pocos objetos no nos molestan, pero la memoria, si dibujamos todo el tiempo todo el mapa, va a bajar los FPS y no va a obtener el objeto deseado. Acá ven que el centro está un poco raro. Eso se regula manejando un poco estas velocidad de salto, gravedad. Vamos acá, si vamos a bajar la gravedad. Bien, ahora ven, ya saltamos de otra forma, saltamos mucho porque saltamos hasta arriba de los árboles, pero se ve mejor el tema de saltar y la caída, ¿no? Se puede seguir bajando o bajar la velocidad también de salto y demás. Estas variables no les embola, ya veremos más adelante. Pero bueno, entonces, esto es la parte igual de físicas que lo pueden ver con mucho mejor detalle en los videos de Python en 3D que hicimos con el Pgame. En los primeros, en 2D incluso, se da cuenta de estas cosas, de cómo, bueno, cómo hacer unos supuestos pisos, que es esto que hacemos acá, de forzar que la posición en I va a estar adecuada al piso. En la I no podemos navegar libremente más que saltar, pero siempre eso va a estar en referencia al piso. Pero bueno, gente, acá entonces hicimos todo lo que queríamos hacer. No se asusten por esto, esto simplemente es, digamos, como guardar una variable, pero en un archivo de texto. Eso es el mapa. Y más adelante igual vamos a ver que esto tampoco es conveniente que esté en todas las vueltas cargando un TXT, abriendo un TXT, sino que lo que vamos a hacer es esto que lo cargue una vez al principio antes del while principal, y ya esto sea una variable, que sea el diccionario de objetos, ¿no? Entonces lo vamos a refinar. Pero bueno, de este modo vamos a ir avanzando a la idea. Yo lo que estuve trabajando es cómo hacer para obtener algo de este tipo. No se asusten por los FPS, son bajos. Bueno, ahora está cargando, pero si se fijan, bueno, estamos con el OBS y todo esto, me andaba unos 20 FPS generalmente. Si se fijan, acá ya generalizamos tanto las cosas que podemos hacer una función que al azar nos defina alturas para el piso armarlo con cuadrados, colores al azar también en base al terreno, y que al azar me coloque árboles en distintas posiciones con cierta probabilidad baja para que no se llene de árboles. Y como ven, si bien hay algunos fallos en la cuenta que ves qué dibujar y qué no,
para tanta cantidad de objetos necesito ya sí restringir bien qué es lo que dibujo. Solo dibujar aquello que esté en mi campo de visión, por lo cual, bueno, vamos haciendo esto, pero me agrada el resultado. Ven que acá no se llega a ver muy lejos para que no me explote la compu, pero estamos pudiendo no solo hacer un piso arbitrario, sino que el personaje en todo momento conozca el piso y me pueda siempre dejar fijo a él. Recuerden que cómo nos sujetamos al piso es una función un poco que depende de saber dónde está el piso. Ya lo vamos a ir viendo. También ahí se puede ver cómo dibujar en la pantalla, cosa que también es muy útil para tener los datos y no estar viendo la consola y poder manejar parámetros y ver qué valor tienen. Pero bueno, gente, un poco de eso lo quería mostrar. Espero que les haya gustado, que lo puedan hacer y vamos a ir paso a paso avanzando en esto del 3D. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, comentar si les gustó, si no, si hay algo que creen que haya que esté mal para mejorar. Bienvenido sea. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, piratillas.